El salón de eventos del Alvear Palace de Buenos Aires resplandecía con una luz fría y distante, filtrada por los monumentales candelabros de cristal que colgaban como estalagmitas brillantes. Un mármol pulido hasta el espejo reflejaba a la alta sociedad porteña, ataviada en smoking y vestidos de diseñador, formando un cuadro de opulencia silenciosa. El clima de la noche era templado afuera, pero dentro, el aire se sentía cargado y artificial, una mezcla de perfumes caros y la tensión tácita de una reunión donde la filantropía era solo un disfraz para la exhibición de poder. La mesa principal, reservada para los Mendonça, era un epicentro de esta vanidad, justo en el centro de la pista de baile que nadie usaría. Víctor Mendonça, de 30 años, estaba sentado en esa mesa, una figura de impecable factura envuelta en un traje cegnia de corte perfecto que acentuaba su rigidez. Sus ojos, de un gris tormentoso, no se enfocaban en la conversación trivial de su madre ni en los canapés de langosta, sino en el vacío interior que lo carcomía. A pesar de ser el heredero de un imperio constructor y el CEO de facto, Víctor se sentía como un objeto de arte caro, admirado, intocable y, esencialmente, inútil. Observaba el teatro de la falsedad con una melancolía arraigada, detestando cada palabra pretenciosa y cada sonrisa forzada que se dirigía hacia él. Justo en ese momento, una figura diminuta y vestida con el uniforme inmaculado del servicio se acercó a la mesa. Elena Rivera, de 24 años, la empleada doméstica que había sido asignada para atender la mesa principal. Llevaba el pelo recogido en una cola tirante, revelando unos ojos castaños grandes y conmovedores que eran su rasgo más notable. En esos ojos se leía la fatiga de una jornada interminable, el peso de una responsabilidad familiar y, a pesar de todo, una bondad sencilla que contrastaba violentamente con la frialdad del mármol circundante. Ella representaba la dignidad silenciosa en medio de la ostentación. La señora Mendonça, madre de Víctor, una mujer de 50 y tantos años, cuya única vocación parecía ser el juicio social, detuvo su relato con un golpe teatral en la mesa. Había roto, momentos antes, una copa de cristal de baccarat al gesticular con demasiada vehemencia, pero su orgullo le impedía admitirlo. Con una voz afilada y penetrante, que obligó a Elena a detenerse en seco, la matriarca lanzó el ataque, usando a la joven como un chivo expiatorio para su torpeza. La frialdad de su acción fue un dardo directo al pecho de Víctor. ¡Tú, la del uniforme! ¡Acércate! ¿De qué me sirve tener personal tan costoso y que solo sirve para destruir mis bienes?, espetó la señora Mendonça, señalando los fragmentos de cristal. Las cabezas de la mesa se giraron, disfrutando del pequeño drama social. El rostro de Elena se contrajo, una mezcla de confusión, miedo y la humillación pública que empezaba a arder en sus mejillas. Ella sabía que la señora Mendonça era la culpable, pero su voz se ahogaba por el pánico de una posible pérdida de empleo. «Señora, lo siento, lo juro, no fue mi intención», balbuceó Elena con una voz apenas audible, mientras se encogía levemente bajo el peso de las miradas. La vergüenza era un manto visible que caía sobre sus hombros. La señora Mendonça sonrió con una crueldad contenida, disfrutando de su poder. La mentira era palpable. La copa ya estaba trincada o, peor aún, había sido un arrebato de su propia frustración. La humillación era totalmente innecesaria, y entonces el gesto que lo cambió todo. La señora Mendonça inclinó la cabeza hacia sus amigas, soltando el golpe de gracia. La frase que resonó como una alarma en la cabeza de Víctor: «Te vas, ahora mismo, estás despedida. Ya no toleraré tu ineptitud. Aprende que las cosas de valor son para quien sabe cuidarlas».
no para quien necesita servirlas. En ese instante, la frialdad de Víctor se quebró. La crueldad gratuita, desmedida y dirigida a una persona que solo buscaba sobrevivir, lo golpeó con la fuerza de un rayo. Víctor, que había sido un cómplice silencioso de la podredumbre moral de su familia durante años, sintió un quiebre emocional en lo más profundo de su ser. Vio en la indefensión de Elena no solo una injusticia, sino la manifestación concentrada de todo lo que detestaba de su vida y de su mundo. La imagen de la bondad de Elena, siendo aplastada por la vanidad de su madre, fue insoportable. Sin pensarlo dos veces, en un acto impulsivo que violaba cada regla no escrita de su círculo social, el joven CEO se levantó de su silla, el crujido de la madera contra el mármol rompiendo el silencio como un tiro. Su postura, antes rígida, ahora era de una firmeza nueva. ¿Han presenciado alguna vez una injusticia pública que los obligó a actuar? Cuéntenme qué habrían hecho en el lugar de Víctor. Dejen su opinión en los comentarios. Víctor caminó los pocos metros que lo separaban de Elena con una determinación que no había sentido desde la adolescencia. El salón entero, que hasta entonces había sido un murmullo de hipocresía, se quedó en un silencio sepulcral, observando cómo el heredero se dirigía a la empleada humillada. Su madre lo miraba con una mezcla de sorpresa y furia contenida, pero por primera vez en 30 años, su mirada no lo detuvo. Al llegar junto a Elena, que estaba al borde de las lágrimas y con la cabeza gacha, Víctor se interpuso sutilmente entre ella y Lasra, Mendoza, como un escudo de traje italiano. El aire de opulencia se sentía más denso que nunca, pero él ya no era parte de su atmósfera. «Disculpen, creo que hay un error», dijo Víctor, y su voz, aunque tranquila, resonó con una autoridad que no era la de un CEO, sino la de un hombre que finalmente encontraba su propia verdad. La copa no la rompió Elena, la rompí yo. La mentira era piadosa, pero necesaria. Todos sabían que no había sido él, pero la jerarquía social imponía que su palabra valía más que la de 20 testigos. Víctor se inclinó un poco hacia Elena. Su gesto no era de protección condescendiente, sino de respeto por su dolor. Él sintió la presión arterial de su madre subir desde el otro lado de la mesa, pero se mantuvo firme, enfocándose en la joven, la señora. Mendoza se levantó con un estruendo, su voz baja y peligrosamente cargada de hielo. «Víctor, ¿qué estás haciendo? No inventes tonterías para defender a una empleada que no sirve. Esto es una gala, no un teatro». La hermana de Víctor, Sofía, susurró al oído de una amiga, ya iniciando la campaña de desprestigio familiar. Para ellos, era impensable que un Mendoza se rebajara a esta clase de defensa. La reacción social era el primer obstáculo externo, la condena silenciosa de su propia clase. Víctor sintió un escalofrío. El miedo a la pérdida del estatus era un viejo trauma familiar, pero la humillación de Elena lo superaba. Elena, al oír la defensa, levantó sus ojos, encontrando los de Víctor. Había sorpresa, gratitud y una confusión genuina en su mirada. Ella intentó hablar de nuevo, sintiendo la necesidad de confesar la verdad para no implicar a su jefe, un acto de decencia que conmovió aún más a Víctor. Su historial era uno de esfuerzo. Había llegado a Buenos Aires hace 4 años desde el interior de Misiones, cargando el peso de una familia humilde que dependía de su salario. Toleraba los abusos de la señora Mendoza porque la necesidad era una cadena más fuerte que el orgullo. El pasado de Víctor, por su parte, era un panorama de riqueza material y vacío emocional. Desde niño fue moldeado para ser el heredero perfecto, despojado de toda emoción superflua. Su padre había muerto joven, dejando a Víctor a cargo de una madre controladora que equiparaba la riqueza con la virtud. Había aprendido que mostrar debilidad o decencia era un riesgo para el negocio.
Esta vida de oro y tristeza lo había convertido en un hombre de 30 años que nunca había tomado una decisión por sí mismo, siempre atrapado en la rigidez que ahora se manifestaba en su postura. «Madre, basta», dijo Víctor, esta vez con una firmeza que sorprendió incluso a sus tíos. Se volvió hacia Elena y extendió la mano hacia ella, no para tocarla, sino como una oferta de escape. «Elena, no estás despedida. Lo siento por la humillación, pero ahora, escúchame bien, te ofrezco un puesto nuevo. Ya no trabajarás en casa. Necesito una asistente para manejar la documentación de nuestras fundaciones. Un puesto de oficina, con un sueldo digno. O si lo prefieres, puedo financiar tus estudios completos, lo que necesites. No tienes que aceptar, pero la decisión es tuya y nadie en esta familia la cambiará». Elena se quedó sin aliento. El ofrecimiento era una puerta que la alejaba del sufrimiento diario. Su sueño de estudiar derecho, guardado en un cajón polvoriento de su mente, volvía a brillar. El rostro de la serora. Mendonça se puso lívido, comprendiendo que Víctor no solo había desafiado su autoridad públicamente, sino que le había quitado a su víctima predilecta. Los murmullos en el salón aumentaron, divididos entre la sorpresa y el juicio. La gente no entendía que el acto de Víctor no era de amor, sino de un desesperado rescate de su propia moralidad. «Señor Víctor, yo...» Elena dudó. La desconfianza era un hábito después de años de maltrato. Temía que esto fuera otra forma de humillación o una trampa. «Yo no sé si puedo hacer ese trabajo. Soy empleada, no estudié». Su conflicto interno era su propia inseguridad y la culpa de aceptar una bondad que sentía inmerecida. Víctor la miró, notando la pureza de su resistencia, y sonrió ligeramente. La primera sonrisa genuina que sus ojos grises habían visto en mucho tiempo. «Tienes dignidad, Elena, y eso es lo único que necesito. El resto se aprende. Piensa en ello. Mañana, a las 10, en mi oficina, no en la casa. Nadie de mi familia estará allí». Le entregó una tarjeta de presentación que ella tomó con manos temblorosas. El gesto terminó el primer asalto. Víctor se volvió hacia su madre y la miró con una frialdad que reflejaba la de ella. «Es mi decisión. Madre, terminemos la noche». La señora Mendonça no dijo nada, pero la promesa de una venganza social se leía en su tensa mandíbula. Al día siguiente, Elena apareció en la oficina de Víctor Mendonça en Puerto Madero, sintiéndose abrumada por el lujo de la torre. El conflicto externo no tardó en manifestarse. El mismo día, supo por una amiga que la señora Mendonça había llamado a varias agencias de empleo para asegurarse de que nadie la contratara. La burocracia invisible de la alta sociedad comenzaba a actuar. Si no la derribaban directamente, la ahogarían lentamente. Elena sintió el miedo de perder todo, pero la promesa de Víctor la anclaba. Cuando Víctor la recibió, notó el cansancio y la tensión en sus hombros. Su oficina era minimalista y gris, reflejando su propia soledad. Se sentaron en sillas opuestas. Víctor fue directo, sin promesas vacías. «Elena, la verdad es que mi familia te hará la vida imposible si sigues cerca de la casa. Mi madre ya está moviendo influencias. Tu única opción real de paz es aceptar esta ayuda y usarla para construir una barrera. Olvídate de la contabilidad. Dime qué quieres estudiar». El diálogo fue transformador. Elena, sintiéndose por primera vez escuchada sin condescendencia, reveló su sueño. «Quiero estudiar derecho, señor. Hay mucha injusticia en mi pueblo, gente que no tiene voz. Quiero defenderlos». Su voz se quebró por la emoción. Víctor la miró, viendo un propósito que él mismo anhelaba. La conexión entre ellos se cimentaba en ese propósito compartido. Él, harto de la injusticia interna de su círculo. Ella, luchando contra la injusticia social.
Él le entregó los papeles de la beca completa y los gastos de manutención por 5 años. La tensión aumentó cuando la hermana de Víctor, Sofía, comenzó a difundir rumores en el club social, sugiriendo que Víctor y Elena tenían una relación inapropiada, intentando manchar la reputación de ambos. Esto era un ataque directo al honor de Víctor, una forma de obligarlo a ceder por la presión social y empresarial. Pero, en lugar de retractarse, Víctor comenzó a invitar a Elena a reuniones formales de la fundación, presentándola no como una empleada, sino como la primera becaria patrocinada directamente por su fondo personal, un acto que consolidaba su desafío. El vínculo se desarrolló en base a la necesidad de construir algo real. Elena, al no temer a la riqueza, comenzó a señalar a Víctor las contradicciones de su mundo, sin malicia, solo con la franqueza de quien ha vivido la carencia. Usted tiene todos estos millones, señor Víctor, pero nunca le he visto sonreír de verdad. ¿De qué le sirve tanto lujo si no tiene paz? Esa pregunta simple de Elena lo golpeaba cada día, exponiendo su vacío existencial y su trauma interno de haber reprimido su verdadero ser por obligación. Víctor se dio cuenta de que Elena era el ancla moral que necesitaba. Ella no quería su dinero, solo su oportunidad. Él, por su parte, sentía la culpa de haber sido un observador pasivo de la crueldad. Su miedo interno, el de perder la herencia, comenzaba a disolverse ante el miedo más grande, el de perder la dignidad que recién había recuperado. Decidió financiar un espacio para la fundación, lejos de los ojos de su familia, un refugio que serviría como base para el futuro. La Chiat, Mendoza, al ver que los rumores no funcionaban, escaló su ataque. Intentó bloquear la transferencia de fondos de las cuentas de Víctor con la ayuda de su abogado familiar, alegando que Víctor estaba teniendo un desgaste emocional y no era apto para tomar decisiones financieras. Esta burocracia legal fue el obstáculo externo más serio, una demostración de que su madre estaba dispuesta a todo para obligarlo a volver a la jaula de oro. Víctor tuvo que contratar un abogado externo para luchar contra su propia familia. Mientras la batalla legal se desarrollaba, Elena continuaba con sus estudios preliminares y ayudaba a Víctor a establecer la estructura de la nueva ONG. El desarrollo del vínculo se hizo evidente en la confianza. Él le contaba sus frustraciones en la oficina, ella le enseñaba la realidad de las comunidades a las que quería ayudar. Su relación era de respeto mutuo, no de jerarquía, y la tensión afectiva crecía, no como romance, sino como la profunda conexión de dos almas que se rescatan mutuamente. Un día, Elena le mostró una foto de su pequeña sobrina en Misiones, cuyo sueño era ser maestra. Ella me mantiene viva. Señor, por ella lucho. El dinero solo es una herramienta para protegerla a ella y a otros como ella. La pureza de su motivación contrastaba con los miles de millones de Víctor. Él se dio cuenta de que su dinero era una espada. La bondad de Elena, el escudo. La tensión era la de dos personas en guerra contra un sistema, unidos por un propósito. La escalada final del conflicto externo se dio cuando la SNRA Mendoza le dio un ultimátum a Víctor. O despides a esa chica y vuelves a tu puesto, o te desheredo. No voy a permitir que destruyas la reputación familiar por una caprichosa idea de justicia social con una cualquiera. El miedo de Víctor a perderlo todo estaba en su punto máximo, pero la paz que Elena le había traído en las últimas semanas era invaluable. La amenaza lo obligó a tomar una decisión radical que cambiaría el curso de su vida. El momento decisivo llegó una tarde de martes, en el imponente despacho de la señora Mendoza, en el piso 50 del edificio corporativo. El lugar era una oda al poder. Maderas oscuras, cuero italiano y una vista panorámica de Buenos Aires que, irónicamente, la hacía parecer pequeña. Víctor entró con la postura que solía usar su padre,
firme, sin rodeos. En el centro, su madre y su hermana, Sofía, esperaban como un tribunal, listas para emitir la sentencia final. La tensión era palpable. No era una reunión de negocios, era el juicio de la lealtad familiar contra la decencia recién descubierta. Víctor, no tengo tiempo para tus dramas de conciencia social, comenzó la señora Mendoza, con su voz de mando. Este es el ultimátum que te di. O cortas todo lazo con esa Rivera y vuelves a la dirección, o estás fuera. El abogado ya preparó los documentos para la transferencia de tus acciones a Sofía. Ella sí entiende de responsabilidades y no de caridad barata. La mención de Sofía, quien solo había mostrado interés en la empresa por el poder, encendió la última chispa de Víctor, no de rabia, sino de profunda tristeza por lo que su familia se había convertido. Víctor se acercó al gran ventanal, mirando hacia la ciudad que tanto controlaba y tan poco le ofrecía. Se giró hacia su madre con una expresión que ella no había visto nunca. No había desafío, solo una honestidad brutal que desarmaba. No entiendes nada, madre. No se trata de caridad, se trata de mi alma. Durante 30 años he vivido en esta jaula de oro, haciendo exactamente lo que se esperaba de mí. He sido el heredero perfecto, el CEO sin emociones, y en todo ese tiempo nunca he sentido algo remotamente parecido a la paz o el propósito. Su voz no se alzaba, pero cada palabra era un martillo. Sofía intentó intervenir con un comentario cínico sobre crisis de la mediana edad, pero Víctor la silenció con un simple gesto de la mano, un acto de autoridad inesperado. Se centró nuevamente en la matriarca, el verdadero motor de su conflicto. Cuando la humillaste, madre, en ese restaurante, no solo la destrozaste a ella, me destrozaste a mí. Vi en ese gesto de crueldad gratuita la podredumbre de todo lo que representamos. Vi lo que yo era, un cómplice silencioso, un cobarde que toleraba la maldad por miedo a perder su cuenta bancaria. La señora Mendoza se puso de pie, su rostro arrugado por la incredulidad y la furia herida. Ingrato, te di todo, te elevé, te enseñé a ser poderoso, ¿y me pagas exponiendo nuestras debilidades por una empleada? El clímax se acercaba, y el diálogo transformador tenía que ser completo. Víctor dio un paso adelante, acortando la distancia, obligándola a escuchar no al hijo, sino al hombre que finalmente se había encontrado. Tú me diste todo, madre, excepto dignidad y un propósito real. Me enseñaste a ganar, pero no me enseñaste a vivir. Y es por eso que lo que has hecho con Elena es imperdonable. Ella, con su uniforme y su necesidad, me dio una lección que 20 años en la Universidad de Negocios no pudieron, que la verdadera riqueza es usar tu privilegio para ayudar, no para pisotear. La verdad era la única arma que tenía. El control de la madre, ese miedo interno que lo paralizó por años, se estaba desvaneciendo con cada palabra. Víctor respiró hondo, tomando la decisión que lo liberaría por completo. No esperaré a que me desheredes. Yo renuncio. La declaración cayó como una bomba en el silencio del despacho. Renuncio a mi puesto de CEO con efecto inmediato. Y no solo eso, sino que he movido mis activos personales no vinculados a la empresa para establecer una organización social. No es una beca, madre, es una fundación completa, una donde el único objetivo es que jóvenes como Elena tengan la oportunidad que tú intentaste negarle. Sofía y la señora Mendoza lo miraron como si estuviera loco. Estás cometiendo un error, arruinarás tu vida y tu apellido, gritó la señora Mendoza, su voz quebrándose finalmente, demostrando que su furia era en realidad miedo a perder el control. Víctor, sin embargo, se sentía ligero por primera vez. No, madre, arruinaré tu plan. Y por cierto, añadió con una pausa emocional calculada, la fundación llevará el nombre de Fundación Mendoza Rivera, para que el nombre de alguien que sí tiene dignidad
esté siempre al lado del nuestro, recordándonos lo que deberíamos haber sido. Salió del despacho sintiendo que había dejado atrás no solo un cargo, sino una vida de resentimiento. Al llegar al ascensor, encontró a Elena esperándolo, como si supiera que la batalla había llegado a su fin. Su rostro era de preocupación, no de triunfo. Víctor le sonrió, un nuevo tipo de sonrisa, más radiante. «Ya es oficial, Elena. Fundamos la organización. Soy un hombre libre y, a partir de hoy, somos socios de un proyecto que sí vale la pena». El clímax se consolidó públicamente una semana después. Víctor y Elena convocaron una rueda de prensa, no en las oficinas de la constructora, sino en un pequeño centro comunitario que sería la sede temporal de su ONG. Víctor estaba vestido con ropa casual, por primera vez, y su lenguaje corporal era de apertura, no de defensa. Elena estaba a su lado, con su rostro iluminado por la esperanza, vestida con sencillez pero con una inmensa dignidad. Víctor tomó la palabra, y su anuncio no fue sobre números, sino sobre valores. «He aprendido que el privilegio no es un trofeo, es una responsabilidad, y que la mayor pobreza que existe no es la material, sino la moral». Miró a Elena y el vínculo de respeto era evidente. «Hoy, dejo atrás mi puesto como CEO para dedicarme de lleno a esta causa». La Fundación Mendonça Rivera nace con un capital inicial de $5 millones, dedicados exclusivamente a la educación y el empoderamiento de jóvenes con potencial, como Elena. La revelación de la cifra y el nombre de Elena Rivera en la fundación fue el golpe final. Los periodistas se arremolinaron, pero el mensaje de Víctor fue claro. Elena no es una empleada, es la directora ejecutiva en formación y el motor moral de este proyecto. Ella nos enseñará a invertir donde realmente hace falta. Este es mi acto de reparación, no con ella, sino conmigo mismo. La transformación de Víctor era completa. Había superado el miedo a ser juzgado como débil y había encontrado una fuerza mucho mayor en el propósito compartido. Elena habló brevemente, con una voz cargada de emoción pero firme, detallando la visión de la fundación. La taquilla de cristal se rompió para que se abriera una ventana de oportunidad. Mi sueño era estudiar, pero ahora mi misión es asegurar que miles de jóvenes no tengan que elegir entre su dignidad y su supervivencia. Su discurso fue el punto de inflexión, transformando un drama familiar en una narrativa de cambio social tangible. La SORA, Mendonça y Sofía, viendo la repercusión mediática positiva del anuncio, intentaron una última jugada, filtrando a la prensa viejos chismes. Pero ya no funcionó. La gente estaba más conmovida por la historia de redención de Víctor y la fortaleza de Elena que por la mezquindad de los rumores. El vínculo entre los dos, basado en la autenticidad y el propósito, era inquebrantable. La liberación de Víctor de su jaula de oro no tuvo precio. Aceptó las consecuencias financieras. Una parte de su fortuna quedó congelada por la batalla legal con su madre, pero no le importó. Había cambiado el miedo a perder dinero por la alegría de ganar una vida. La fundación se convirtió en el faro de su existencia, y el respeto por Elena se consolidó en una asociación de valores. La Fundación Mendonça Rivera se instaló en un edificio renovado en el barrio de La Boca, una zona que combinaba la vitalidad cultural con la necesidad social. Este cambio de ubicación era simbólico. Víctor había pasado de las frías alturas de Puerto Madero a la realidad vibrante de la calle. El propósito de la fundación era claro: ofrecer becas integrales, mentoría y apoyo emocional a jóvenes brillantes de bajos recursos que, de otra forma, habrían sido aplastados por la falta de oportunidades, tal como casi le sucede a Elena.
La primera gran victoria concreta de la fundación llegó 6 meses después, cuando lograron financiar la carrera universitaria de 25 jóvenes. Víctor, ahora el presidente de la Junta, se dedicaba a usar su red de contactos no para construir rascacielos, sino para conseguir donaciones de empresas que antes solo le interesaban por los contratos. Vio cómo su experiencia financiera, que antes le parecía una carga, se convertía en la herramienta perfecta para la filantropía eficiente. Su rostro, antes vacío y melancólico, ahora mostraba líneas de expresión que indicaban esfuerzo, pero también paz. Elena, en su rol de directora ejecutiva, era el alma de la operación. Su conocimiento de la realidad, su empatía inquebrantable y su fuerza silenciosa la convertían en la persona ideal para seleccionar a los becarios y mantener la moral del equipo. Sus ojos, que antes reflejaban el cansancio, ahora brillaban con una determinación tranquila. Ella no solo estudiaba derecho por las noches, sino que se había convertido en la mentora emocional de los jóvenes, enseñándoles que la dignidad era su mayor capital, no el dinero que recibirían. El cambio en la vida de Víctor fue radical y profundo. Ya no cenaba en restaurantes de alta cocina por obligación, sino que compartía mate con Elena y el equipo en la fundación, discutiendo planes y metas. Había abandonado los trajes costosos por ropa funcional, y su actitud distante había sido reemplazada por una accesible curiosidad por el mundo real. La verdadera riqueza, comprendió, no estaba en lo que poseía, sino en el impacto que podía generar. Había cambiado la frialdad del mármol por el calor de la conexión humana. La señora Mendoza y Sofía intentaron una última vez sabotear la reputación de la fundación con auditorías fiscales falsas y difamación. Pero la transparencia de Víctor y la intachable conducta de Elena silenciaron rápidamente las acusaciones. El ambiente social que antes presionaba a Víctor ahora lo respetaba a regañadientes. Se dieron cuenta de que él no se había vuelto un paria, sino que había encontrado una fuente de poder y respeto más auténtica que el dinero: el respeto moral. La resolución positiva fue la transformación del vínculo entre Víctor y Elena. Ya no eran jefe y empleada, sino verdaderos compañeros de propósito. Aunque su relación no derivó en romance, la conexión era más fuerte que cualquier pasión pasajera. Habían construido una asociación basada en la decencia y la admiración mutua, probando que un acto de bondad puede crear una alianza indestructible que beneficia a toda una comunidad. Víctor aprendió que el coraje no es gritar, sino hacer lo correcto, incluso cuando significa ir en contra de tu propia sangre. Su nueva filosofía de vida era simple: usar el privilegio como palanca, no como prisión. Entendió que su vacío existencial provenía de la falta de servicio, y que la mejor herencia que podía dejar no era un edificio, sino una oportunidad para el cambio social. El beneficio social se hizo tangible en el rostro de cada joven becario. Vieron en la historia de Elena y Víctor la prueba de que las segundas oportunidades y la decencia podían vencer a la opulencia sin escrúpulos. La fundación se convirtió en un refugio de esperanza, mostrando que la estructura social puede romperse si existe la voluntad de un individuo de romper el silencio y defender lo correcto. 5 años más tarde, es una noche templada y el Alvear Palace alberga otra gala, pero esta vez es la gala anual de la Fundación Mendoza Rivera. El ambiente no es de opulencia fría, sino de alegría genuina y gratitud. La luz sigue siendo brillante, pero ahora se siente cálida, llena de las historias de éxito de 100 becarios. Elena, con 29 años, es la Dra. Rivera, graduada con honores, y el rostro oficial de la fundación. Está vestida con un traje sencillo pero elegante, exhalando una confianza tranquila
que la hace brillar más que cualquier diamante. Víctor, más delgado y con una expresión de paz duradera, la mira con orgullo desde un lado. Su hermana, Sofía, se acerca a él, no con sarcasmo, sino con una incomodidad palpable. La relación familiar nunca se restauró por completo, pero la fundación había silenciado las críticas. Víctor le sonríe sin resentimiento. La pérdida financiera de la herencia parcial ya no le duele. Ha ganado mucho más que millones. En un gesto que cierra el ciclo, Víctor camina por el salón y ve a un joven mesero, uno de los becarios de segundo año, luchando por equilibrar una bandeja. El chico lleva un uniforme idéntico al que llevaba Elena hace 5 años. Víctor se acerca y en lugar de sermonearlo o ignorarlo, se inclina sutilmente para ayudarlo a reajustar el colarín torcido de su camisa. Un gesto de respeto silencioso. «Tranquilo, tómate un momento», le susurra. El joven lo mira con gratitud. El epílogo es claro. El ciclo de humillación se ha roto. Donde una vez hubo un gesto de desprecio, ahora hay un gesto de decencia. La lección que aprendió Víctor se ha convertido en la misión de la fundación. La verdadera revolución fue interna y se manifestó en un único acto de coraje moral. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida, incluso la suya propia? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.